Radio Andújar. Nos ocupamos en los próximos minutos de un asunto del que venimos hablando en infinidad de informativos, de programación especial, de declaraciones y que, bueno, no sabemos en qué momento estamos, vías pecuarias. Hablamos de una orden que bueno, sembró la esperanza de que por fin nuestra sierra iba a ser permeable con sus vías pecuarias y con sus senderos, y que íbamos a poder disfrutar, insisto, de una sierra mucho más libre para movernos, pero al día de hoy todavía no sabemos qué es lo que ha pasado con las vías pecuarias. Izquierda Unida Podemos no hace mucho se hacían eco de nuevo de esta situación a través de una moción presentada en el ayuntamiento de nuestra localidad, y su representante, el señor Cazalilla, hoy nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes, Paqui. Acérquese usted un poquillo el micrófono para que sí le escuchemos un poquito mejor. Que bueno, no está usted muy contento, que digamos, con el resultado de lo que fue el debate, por lo menos en el posicionamiento del Partido Popular, que con su mayoría absoluta al fin y al cabo es el que decide. Sí, bueno, comentabas que en qué situación nos encontramos con el tema de las vías pecuarias, y podría afirmar que nos encontramos en la misma situación que hace 22 años, la misma situación que en el 2000, de facto en el 2003. No estoy contento en absoluto con el posicionamiento ni del actual equipo de gobierno, y concretamente con el posicionamiento del concejal de Medio Ambiente, el señor Rodríguez. Entendemos que cuando se gobierna se caen en contradicciones, entendemos que cuando se llega a un gobierno se llega con un programa de máximos, pero entendemos también que hay que ser un poco coherentes, hay que ser un poco corresponsables con lo que se ha venido defendiendo en los últimos años. Ya no solo porque el señor Rodríguez encabezaba todas las movilizaciones detrás de la pancarta por la apertura de las vías pecuarias, y el colectivo en el que presidía era muy activo en esa dirección, sino porque entendemos que no se puede caer en contradicciones y en el oportunismo político de una moción que fue aprobada de forma institucional en el año 2022, que la tengo aquí, en junio del 22, por todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento en aquel momento, una moción idéntica al 95%, en esta ocasión no se puede apoyar por parte del Partido Popular. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la variación que ha habido del año 2022 al año 2025? Pues muy clara, que ahora el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta la Junta de Andalucía, y el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta el Ayuntamiento de Andújar, y la pelota está en su tejado y por lo tanto tienen que mojarse. ¿Y qué planteaban ustedes concretamente en la moción? Nosotros planteábamos, en primer lugar, como era un corte y pega de esa moción, planteábamos la derogación de facto de la apertura de la orden que prohibía el tránsito por las vías pecuarias, y le instábamos a la Junta de Andalucía una reconsideración de ese proyecto que hay encima de la mesa de la finca El Barranco de San Miguel, de llevar a cabo una reformulación de la vía pecuaria que transcurre por el mismo. Entendemos que si esto se lleva a cabo, el Partido Popular de Andújar, con el señor Carmona Limón a la cabeza y detrás de él el señor Rodríguez, va a dejar las vías pecuarias de la ciudad de Andújar ya no solo en las mismas condiciones que en el año 2003, sino en peores condiciones todavía que en el año 2003. Porque se va a llevar a cabo una modificación de un trazado al trazado que se ha propuesto, en muchísimas peores condiciones, en peores condiciones de accesibilidad, mucho menos vistoso. Además, transcurre por una zona, el actual trazado transcurre por una zona donde hay una alta presencia de linces, y el trazado alternativo que plantean no pasa por esa zona. Por lo tanto, entendemos que es una vuelta de tuerca más a esa impermeabilización que hay de nuestro parque natural y de las vías pecuarias. Eso por un lado. Y por otro también nos crea un precedente peligroso. Es que las fincas aledañas, las fincas que están en el entorno, las fincas por las que transcurren las vías pecuarias, puede llegar el momento en el que los propietarios y las propietarias de las mismas digan, bueno, si esta finca ha conseguido el cambiar el trazado de la vía pecuaria y el sacarla fuera de su propiedad, yo por qué no puedo hacer lo mismo. Y estaríamos de un efecto dominó en el que lo poco público que queda en nuestro parque natural terminaría liquidándose. ¿Y le ve usted a esto algún tipo de salida? Sí, bueno, yo creo que sí, que hay salida, porque además, antes de presentar esta moción, nosotros nos reunimos con muchos colectivos y con mucha gente a título individual que está implicada en este tema de la apertura de las vías pecuarias, que lleva muchos años implicada,
y lo que nos transmitieron fue que van a seguir peleando por la misma y que van incluso a llevar a cabo una judicialización del procedimiento del expediente administrativo si finalmente se lleva a cabo esa modificación unilateral por parte de la vía pecuaria que pasa por el barranco de San Miguel. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser cuestión de tiempo, que el postureo a la Junta de Andalucía y al Partido Popular en este tema se le va a acabar, más que nada por la presión popular y por la presión social que van a venir sufriendo para conseguir de facto esa derogación de la orden que prohíbe el tránsito por las vías pecuarias. Pero ¿se puede hacer algún tipo de actuación por parte de la Junta de Andalucía sin que trascienda la opinión pública y luego a tiro hecho ya no se puede mover nada? A nosotros nos llamó mucho la atención la dificultad que tuvimos para encontrar ese expediente administrativo que se estaba llevando a cabo para la modificación de la vía pecuaria que comentaba. De hecho, nos costó tanto trabajo que tuvimos que recurrir incluso al grupo parlamentario de Unidas Podemos en Andalucía para que preguntase a través de nuestra portavoz, ¿no? Nosotros recurrimos a ella, aquí tengo el documento, el 4 de abril del 2025 y curiosamente recibimos la respuesta el 23 de mayo, justamente el día del pleno del Ayuntamiento de Andújar, que ya es casualidad, donde se nos dice que a día de hoy no hay ninguna modificación y que se está simplemente estudiando la propuesta que se ha presentado por parte de los propietarios de la finca Barranco de San Miguel. Nosotros estamos dispuestos a seguir peleando junto con los colectivos y junto con las personas a título individual donde haga falta. Por lo pronto, en el periodo de exposición pública, cuando se lleva a cabo la exposición pública de esta modificación de vía pecuaria, ya que finalmente la Junta de Andalucía autoriza la misma, nosotros vamos a llevar a cabo unas alegaciones y vamos a presentar nuestra disconformidad junto con otros colectivos de esa modificación de trazado de la vía pecuaria, porque ni compartimos los motivos de por qué se lleva a cabo esa modificación de la vía pecuaria, ni compartimos el nuevo trazado de la vía pecuaria, porque ya te he comentado que es en muchas peores condiciones, en mucha peor vistosidad, y el objetivo de que la gente disfrute, de que la gente pueda observar la naturaleza y sobre todo de que la ciudad de Andújar saque un rédito político a través de los cientos de personas que vienen todos los fines de semana a observar el lince, a observar nuestro entorno natural, a observar la naturaleza que hay en nuestro parque natural. Así que nosotros estamos dispuestos a dar la pelea, claro que sí. Lo que me parece que a ustedes les enfadó mucho es el posicionamiento, ¿no?, del Partido Popular en el Pleno, ¿no? Respaldando una lucha ciudadana de hace mucho tiempo. Sí, nos molestó mucho porque nos parece que fue un ejercicio de hipocresía política y de incoherencia política de los mayores que he visto yo en el tiempo que llevo siendo concejal en este ayuntamiento. Como ya te comentaba, una moción similar al 95% que en el año 2022 se aprobó de forma institucional, incluso el Partido Popular estaba dispuesto a ello y así levantó la mano diciendo que sí, que era necesario la derogación y la apertura de las vías pecuarias. Bueno, pues 3 años más tarde se vota justamente lo contrario. Nosotros, allí en este caso el señor Rodríguez argumentó que estaba disconforme con algunas imprecisiones que recogía el texto de la moción, que estaba disconforme con algunas de las cuestiones de los acuerdos que se ponían encima de la mesa, pues sin embargo en ningún momento propuso ninguna enmienda. Lo normal es que si estás de acuerdo con el trasfondo de la moción, pero sin embargo hay algún párrafo que te chirría, alguna inexactitud, algo que creas que se podría mejorar, pues eso lo hacemos prácticamente en todos los plenos. Presentamos una enmienda, decimos, oye, modifica esto en este sentido y la aprobamos. Y en ningún momento a mí como portavoz ni a ningún integrante más de mi grupo político se nos puso encima de la mesa la posibilidad de reformular alguna parte del texto, alguna parte de los acuerdos para que el Partido Popular la aprobase. Estaba claro que el Partido Popular primero fijó su posicionamiento, que era no a la apertura de las vías pecuarias, y luego buscó excusas, buscó el argumentario para llevar a cabo ese voto negativo a la apertura de las vías pecuarias. En definitiva, que hay una de las vías pecuarias es la que ha levantado un poco la polvareda de lo que podría ser una iniciativa que se podría correr un poquito al resto de las vías. Estamos hablando de 18 vías pecuarias que se podrían ver salpicadas por una idea similar, ¿no? Hay 18 vías pecuarias, de las cuales 16 permanecen cerradas, únicamente 2 son las que están abiertas. Y fundamentalmente eso, es que entendemos que crea un precedente peligroso para el resto de vías pecuarias. Y ya no solo eso, sino que además condiciona
de forma importantísima el desarrollo económico y social de la ciudad de Andújar a través del empleo verde y a través del turismo cada vez con más presencia, cada vez con más fuerza en nuestra ciudad, como el turismo de observación, como el turismo de deportes en la naturaleza. Incluso el propio, se lo dije en el debate, al propio concejal de Medio Ambiente, que él ha sido propietario, ha encabezado una empresa relacionada con las actividades deportivas en naturaleza durante mucho tiempo y él mismo me lo ha comentado cientos de veces, el problema que tienen con que las vías pecuarias permanezcan cerradas y que no sean permeables al tránsito de la gente. Por lo tanto, el cabreo, el mosqueo, si me permite la expresión, cuando terminamos el pleno por parte tanto mía como de mi grupo político como del resto de colectivos que estuvieron allí implicados en esta iniciativa, pues es mayúsculo. Claro. Una cosa más, a partir de ahora, ¿qué se va a hacer? Porque entiendo que usted forma parte de esa movilización ciudadana y política que van a seguir adelante con este asunto, ¿no? Sí, por lo pronto nosotros tenemos pendientes con los colectivos y con las asociaciones una reunión para explicar de forma pormenorizada qué es lo que ocurrió en el pleno y trazar en este caso una serie de acciones reivindicativas más serias, de mayor consenso y un poco mejor organizadas que las que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. Hace escasamente un mes o mes y medio pues se hizo una concentración, pero lo que pasa es que fue un domingo a las 8 de la mañana a la puerta del ayuntamiento, que entendemos que quizás no sean las actuaciones más idóneas, y vamos a seguir llevando a cabo actuaciones reivindicativas tanto en la calle como a nivel jurídico si hiciera falta, de manera que se consiga de facto la apertura de las vías pecuarias, que es una cosa que llevamos 20 años reivindicando, ya no solo los colectivos y mi grupo político, sino la ciudadanía en términos generales. Radio Andújar.